Estimados participantes, muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida a nuestro programa anual de formación académica 2024. Vamos a dar inicio con el segundo módulo, Delitos contra la Administración Pública 2, del curso Corrupción Estatal, Delitos contra la Administración Pública, el cual se va a desarrollar de 6 de la noche a 8 de la noche. Mi nombre es Sheila Michelle Chura Valero, soy asistente del Centro de Arbitraje ACNAT y estaré a cargo de moderar el presente módulo. El presente programa está siendo organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas, ACNAT. Asimismo, quisiera agradecer a nuestros coorganizadores, quienes dan un mayor realce a este curso. Ambas instituciones de reconocida trayectoria, el Ilustre Colegio de Abogados de Puno y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno. Quiero comunicar a nuestros participantes que la asistencia se les enviará mediante un link en el transcurso del presente curso, por lo que recomiendo estar atentos al chat para que puedan registrar su asistencia mediante este link. Asimismo, comentarles que las preguntas o intervenciones pueden realizarse durante el transcurso de la ponencia o pueden escribir sus preguntas en el chat de la presente reunión. Las mismas van a ser absueltas en el momento, por tal motivo se les recomienda a los participantes no poner nombres u otros datos en el chat. Se enviará solamente un link para registro de asistencia. Con estas consideraciones quiero dar la bienvenida a este programa a nuestra ponente, quien estará a cargo de la ponencia de esta noche. Es abogada de profesión con estudios en maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional del Altiplano, fiscal adjunta provincial penal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, distrito fiscal de Ancash en el periodo del 2014 y 2015, fiscal adjunta provincial titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Liseli Antonieta Tejada Fernández. Voy a otorgarle el uso de la palabra a la doctora. Doctora, buenas noches. Adelante. Buenas noches con todos los presentes. Doctora Sheila, buenas noches. Aprovechar esta oportunidad, este espacio académico que no siempre se da, para poder compartir algunos conocimientos respecto a delitos de corrupción de funcionarios que nos ha dado no solo producto del estudio, sino también la práctica en investigaciones en delitos de corrupción, con competencia en toda la región Puno. Hemos decidido, como parte de la organización y la coordinación académica también del curso, elegir dos temas para el día de hoy, con los cuales se estaría presentando pues la parte introductoria de lo que corresponde a los delitos de corrupción de funcionarios, que en este caso son el delito de peculado y el delito de cohecho. Estos delitos son los que tienen mayor incidencia criminal y carga fiscal, que representa el trabajo en la mayoría de fiscales que estamos a cargo de investigaciones en delitos de corrupción de funcionarios en Puno. Voy a hacer la presentación de mi diapositiva. Por favor, si me confirma, doctorita. ¿Se me escucha, doctora? Sí, doctora, también se visualizan las diapositivas. Perfecto. El delito de peculado doloso y culposo está previsto en el artículo 387 del Código Penal. Este delito, pues, es el más con mayor reincidencia en investigaciones en delitos de corrupción de funcionarios. Vamos a hacer la explicación de dónde tiene su origen este delito de peculado, o el término propiamente de peculado, que se genera incluso antes del inicio del Imperio Romano. Al inicio estaba ligado al hurto de ganado, pero posteriormente sí se llega ya a relacionar al hurto de dinero de bienes públicos. Y ya así, a partir de esta última interpretación, es la que prevalece en adelante hasta nuestros días como delito de peculado. La descripción típica del delito de peculado lo encontramos en el artículo 387 del Código Penal, específicamente en lo que corresponde al delito de peculado doloso y peculado culposo.
En el primer párrafo del artículo 387 encontramos la prescripción típica del delito de peculado, que es el funcionario servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, y la modalidad culposa en el numeral 4, en el que especifica si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona, la sustracción de caudales o efectos será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con prestación de servicios comunitarios. A lo largo del trajín procesal en que ha habido el manejo del delito de peculado, la investigación y en adelante el procesamiento de este delito ya a nivel judicial, se ha precisado ya en varios pronunciamientos a nivel de las salas penales y también de la sala suprema e incluso a nivel de un acuerdo plenario, que el objeto genérico de tutela penal, es decir, el bien jurídico protegido del delito de peculado, tiene dos objetos específicos. Primero, el de garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública, es decir, asegurando una correcta administración del patrimonio público, y como segundo, evitar el abuso de poder del que se haya facultado el funcionario servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad, garantizando el principio constitucional de fidelidad de los intereses públicos que están obligados los funcionarios y servidores públicos. Entonces, debemos, y esto es básico, reconocer el objeto o el bien jurídico protegido para después analizar los otros filtros de tipicidad en los cuales tenemos que verificar estos dos aspectos como objeto de protección del delito de peculado. Y esto es importante para lo que sigue: la autoría y la participación. Como sabemos, a lo largo del manejo del derecho penal, se ha establecido dos teorías con mayor predominancia o con mayor manejo doctrinario para la calificación de conducta. Esto es la teoría del dominio del hecho, y por otro lado, con mayor ahora estudio, la teoría de la infracción del deber. El delito de peculado es un delito que corresponde a la teoría de infracción de deber, donde se analiza principalmente, uno, que el sujeto activo que comete el delito no puede ser cualquier persona natural o ciudadano, tiene que ser aquel sujeto activo que, conforme a la descripción típica del delito, reúna ciertas cualidades especiales. Por ejemplo, en el delito de peculado se califica que solo pueden ser autores los funcionarios o servidores públicos. Y a estos funcionarios y servidores públicos se les denomina intraneus, porque están específicamente establecidos como parte de la descripción típica del delito. Se llaman intraneus. Y es importantísimo reconocer esto, porque a partir de la identificación del intraneus se va a poder también identificar al autor del delito. Siempre el intraneus va a ser autor del delito porque se entiende que tiene el deber con relación, en este caso del delito especulado, a los caudales y efectos del Estado. Es decir, no podría imputarse la calidad de autor a un ciudadano e incluso a un funcionario servidor público que no tenga las facultades o vínculo funcional que exige el delito de peculado. Y esto surge, esta temática de considerar a estas personas extrañas al intraneus como extraneus. Quiere decir, las personas que no pueden ser considerados autores, pero que de alguna forma han sido partícipes del delito de peculado, pero al no tener estos deberes, no pueden ser considerados como autores del delito de peculado.
pero sí responden jurídico penalmente como partícipes. ¿Cuál es la modalidad de participación que establece el Código Penal? La complicidad, independientemente de quién haya tenido el dominio del hecho durante la comisión del hecho delictivo. Es importante este aspecto, detallarlo o precisarlo, porque efectivamente existe en la doctrina y en la práctica bastante debate sobre esta autoría y participación en el delito de pecular, principalmente por lo siguiente. Estas consideraciones son importantes al momento de querer calificar un delito como doloso o como culposo. Primero, que solo puede ser autor el funcionario o servidor público que reúne las características de relación funcional exigidas por el tipo penal, es decir, que quien por el cargo tenga bajo su poder o ámbito de vigilancia, directo o funcional, percepción, custodia o administración de las cosas, caudales o efectos de los que se apropia o utiliza para sí o para otro. El particular que entra en posesión de bienes del Estado y se los apropia o utiliza, definitivamente no comete delito de pecular. Tampoco el usurpador del cargo, por lo cual carece de la calidad de autores de dicho delito. El funcionario o servidor público que sustrae, se apropia o usa los bienes sin poseer el vínculo funcional con la cosa no podrá ser igualmente autor de pecular. Respecto a estas consideraciones, también en la doctrina y en la práctica judicial existen bastantes pronunciamientos sobre, por ejemplo, el criterio de administrador de facto, aquel pronunciamiento, incluso mediante acuerdo plenario, en el que se considera sujeto activo del delito de peculado al que tiene la sola disposición jurídica de los bienes. Es así considerado también como autor del delito de peculado. Es importantísimo tener claro que el vínculo funcional y específicamente las características de relación funcional del delito de peculado, de percepción, administración o custodia, tiene que ser efectivamente verificada del funcionario servidor público. Vayamos a un ejemplo. Vayamos a un ejemplo que a ustedes les pueda identificar con mayor notoriedad esta diferencia. Sucede que nosotros hemos investigado un delito de peculado en la Municipalidad Distrital de Pusi. No voy a precisar específicamente nombres para evitar la publicidad de algunos datos propios de la investigación. Era una adquisición de convenio marco. Los que estén ligados a este tipo de contratación sabrán que es una suerte para así más o menos asimilarlo a una compra por internet. Se trataba de la adquisición de 106 computadoras portátiles para dar como apoyo a diferentes centros educativos de la Municipalidad Distrital de Pusi. Entonces, había que evaluar efectivamente si esta adquisición de convenios marco, donde no hay propiamente un contacto directo entre el proveedor y el funcionario público o el funcionario servidor público que realice este proceso de contratación mediante el convenio marco, que les he dicho que es como una suerte de adquisición de compra por internet, entonces se puede verificar ahí que efectivamente teníamos que hacer como primer filtro de tipicidad, ver efectivamente si al entregar estas computadoras a la Municipalidad Distrital de Pusi, habría habido un funcionario servidor público que asumió la custodia a partir del momento que se firma la guía de remisión de entregado, habría iniciado una función de custodia por parte de un funcionario servidor público en la Municipalidad Distrital de Pusi. Pero sucedió algo interesante, sucedió como a veces pasa en nuestra realidad social. La Municipalidad Distrital de Pusi en ese entonces, en ese año, había una convulsión social.
Esta convulsión social hizo incluso que se revoque al alcalde de esa gestión municipal. Estaban acéfalos, no había una cabeza de la entidad municipal, y es así que le entrega, conforme al plazo establecido que se genera en esta contratación de convenio marco, se entrega las 106 computadoras a la entidad. Se genera la guía de remisión, la factura, todos los documentos por parte del proveedor. Sin embargo, en la municipalidad, al estar acéfalos en cuanto a la cabeza de gestión municipal, aparentemente, según la información que cruza el Ministerio Público en los actos de investigación, no había la designación de un almacenero, no había la designación de un personal de abastecimientos, no había la designación de un personal incluso de administrador de la entidad. Tal era la situación crítica en la que se encontraba la Municipalidad Distrital de Pusi, en la que solo teníamos como elemento de prueba de entrega de estas 106 computadoras un sello redondo que correspondía al área de almacén, un pequeño garabato como suerte de rúbrica que correspondería supuestamente al área de almacén. Sin embargo, este vínculo funcional que exige el tipo penal de peculado no puede ser tácito, no podemos presumir que ha sido así. La única forma de establecer un vínculo funcional idóneo entre un funcionario y servidor público tiene que ser objetivo, tiene que ser concreto y tiene que estar cotejado este vínculo funcional con el documento MOF, ROF, contrato, memorando, que le asigne ciertas funciones, dentro de ellas, percepción, administración o custodia, al funcionario en específico que se pretende imputar el delito de peculado. En este caso, en el caso de Putina, sería la función de custodia. ¿Fácilmente verificable para un almacenero? Sí. Existen normas de administración de almacenes en el que se puede verificar si en caso no hubiera un MOF, un ROF, que efectivamente el almacenero, a partir de la entrega de un bien e ingresa al almacén, asume un deber de custodia respecto de estos bienes que ya pasarían a formar parte de caudales de la entidad. Pero, ¿qué sucede si este vínculo, esta relación funcional idónea, no se puede corroborar? ¿Qué sucede? En esta situación, por ejemplo, analizando el documento, esta guía de remisión, que tenía un sello redondo y un visto bueno a suerte de rúbrica, se hizo las pericias correspondientes, la pericia grafotécnica, tanto de la rúbrica como la correspondencia al sello redondo. Primero, resultó verídica el sello redondo conforme a otros documentos coetáneos que se sacaron correspondiente a la fecha. Lo que no resultó verídica fue la firma a suerte de rúbrica de quien aparentemente hacía las veces de almacenero en ese entonces en la Municipalidad Distrital de Puno. Situación que ponía pues en duda la condición fundamental que corresponde acreditar como primer filtro para imputar el delito de peculado, que es la relación funcional. Al no acreditarse efectivamente que del manuscrito a suerte de rúbrica correspondía a la persona que aparentemente cumplía las funciones de almacenero, no era posible continuar una imputación por el delito de apropiación de estas 106 computadoras. Tampoco, si vamos en un análisis mucho más profundo, era posible analizar, por ejemplo, que exista un deber funcional de custodia. Es mucho más específico el peculado. Ojo, no solo se necesita ser funcionario y servidor público, sino que este funcionario y servidor público tenga atribuciones de percepción, custodia y administración. Del caso que les estoy explicando, el aparente funcionario servidor que se desempeñaba como almacenero es justamente eso, aparente. No podía haber documento objetivo que acredite que efectivamente esta persona
cumplía las funciones de almacenamiento. Es decir, tampoco podíamos acreditar la calidad de custodia. Y es algo que no se puede suponer, es algo que no podemos elucubrar en nuestra subjetividad. Es algo que como Ministerio Público, al momento que postulamos un caso ante el juzgado, debemos acreditar objetivamente. No se puede suponer, no se puede presumir una función. Tiene que ser objetiva. El vínculo funcional tiene que ser concreto y específicamente tiene que estar establecido de preferencia en un documento. Entonces, no solo había una sola posición para archivar el caso, que en este caso se tuvo que formalizar por disposición superior, pero ya entendemos con el mismo criterio del Ministerio Público, a nivel judicial se sobreseyó el caso. Y es más, no ha sido materia de impugnación. Este primer filtro es importante que ustedes lo conozcan para saber quién es autor y quién es cómplice o partícipe de este tipo de delito. Y respecto a esta posición como primer filtro de tipicidad para saber el delito especulado, es importante recordar lo que dice la Casación 160-2014 de ANCA, que es el caso Chineca, en el que estuvo incluido dentro de la investigación el gobernador regional, en ese entonces presidente regional, el señor Álvarez, en el que se le imputaba una suerte se le imputaba el delito de peculado, pero a raíz de la comisión del delito de peculado por la infracción de un deber genérico. En esta casación, de forma específica, el Ministerio Público habría postulado la comisión del delito de peculado en el entendido que como titular de la entidad, él podía tener manejo de muchas áreas y cumplía un deber de garante que lo establece los que somos funcionarios servidores públicos, el artículo 1 del Código de Ética de la Función Pública. Todos los funcionarios servidores públicos tenemos un deber de garante respecto a los bienes y patrimonios del Estado. Pero en este caso del Chinecas, este deber genérico que le imputaban, o que a partir de ahí se le imputaba el delito de peculado al presidente regional, fue analizado por la Corte Suprema. Y dijo que específicamente, si bien hay una suerte de deberes genéricos de ciertos funcionarios dentro de una entidad, como por ejemplo los que normalmente suponemos, porque hay muchas veces en las defensas, en el que la defensa técnica me dice, ¿no? Pero ¿por qué no le imputan el delito al presidente regional? Porque él es el titular de la entidad y debe responder. Lo mismo sucede con los alcaldes, ellos saben todo. Y a veces, en la práctica, como todos sabemos, hay la denominada delegación de función, que todo le delegan al gerente municipal, al gerente regional, y finalmente, pues, el presidente regional, el alcalde o el titular de la entidad no aparece, ¿no? En documentos sustanciales ellos no firman, no aparece, porque hay una delegación de funciones válida. La ley lo prevé y es válida. Pero en cuanto al delito de peculado, se analiza estos deberes genéricos en una posición mucho más específica respecto al análisis de relación funcional, en el que se precisa que no puede ser un deber genérico, que tiene que ser un deber específico, en el que se pueda precisar o en el que se pueda observar, verificar percepción, administración o custodia. No podríamos imputar todos los delitos de peculado, como a veces suele pasar en algunas denuncias, especialmente realizadas por los ciudadanos de a pie que desconocen algunos términos jurídicos, que en todos estos casos de peculado se les denuncia a los alcaldes. Entonces, habría que ver cada caso en concreto si la apropiación de los caudales o efectos de la entidad que se denuncia efectivamente responde al incumplimiento de un deber específico, como es de un funcionario o servidor público que cumpla las funciones o que tenga las calidades de percepción, administración o custodia de caudales o efectos de la entidad. También el acuerdo plenario 4-2005 nos hace mucho antes de esta casación
un análisis que pareciera contradictorio, ¿no? Al respecto a los deberes genéricos y específicos que analiza la Casación 160-2014, en el que precisa que no necesariamente tendría que haber ese deber específico, que la sola disponibilidad jurídica, es decir, no solamente tener y poseer un bien o caudal de forma directa, sino también mediata, podría ser que sean considerados autores algunos funcionarios o servidores públicos, pero con la precisión, líneas más abajo, de que efectivamente sí, sí o sí, por decirlo, tendría que exigirse la calidad de percepción, administración o custodia. El análisis que les estoy haciendo va fortalecido más al hecho de que debemos distinguir dos cosas fundamentales. Primero, el autor solo puede ser funcionario o servidor público que tenga la calidad de percepción, administración o custodia. No solamente funcionario o servidor público. Segundo, ¿puede haber cómplices? Sí puede haber cómplices. ¿Esos cómplices pueden ser funcionarios o servidores públicos? Claro que sí. Pueden ser funcionarios o servidores públicos que no tienen la calidad de percepción, administración o custodia. ¿Puede ser un particular? Sí puede ser un particular este cómplice que participa en la comisión del delito. Otra situación que quiero que quede clarísima respecto a la autoría y participación es que el, el autor siempre va a tener una pena más alta que el cómplice. Hay un acuerdo plenario que establece que el extraneus, es decir, el cómplice que no es funcionario o servidor público, o que siendo funcionario y servidor público, pero que no tiene las calidades de percepción, administración o custodia, comete o participa en el delito de peculado, recibirá una pena menos o menos grave que el autor, justamente porque comete el delito no infringiendo un deber. Al funcionario servidor público que infringe el deber propiamente, obviamente la pena tiene que ser mayor al respecto del funcionario o servidor público que no tiene esas calidades o respecto del ciudadano o el sujeto activo que en general que tampoco tiene esas calidades especiales del sujeto activo. Eso como consideraciones importantes para la calificación de la coautoría y de la de la autoría y participación. Quiero precisar antes de avanzar a la siguiente diapositiva que quede claro que la percepción solo realiza, por ejemplo, quien tiene capacidades de recaudación de caudales, normalmente los tesoreros. La custodia normalmente lo realizan los almaceneros de las entidades públicas y la administración, efectivamente, los que cumplen la calidad de administradores en las entidades públicas. Ojo, que en este verbo, en esta modalidad que es administración de caudales o efectos, normalmente en la práctica común de las administraciones públicas, sucede que para la administración de caudales, es decir, que para disponer de los fondos, dineros de una entidad pública, normalmente validan dos firmas ante el Banco de la Nación de dos personas, ¿no? Que tienen que validar este egreso de caudales de la administración pública. Existe un debate en la doctrina y también en la práctica cierta dificultad a veces para determinar efectivamente esta administración de caudales, salvo que por las funciones MOF, ROF y por los documentos de gestión interna eso sea ineludible, indubitable, y ahí sí la imputación obviamente se estructura con mayor claridad. Los verbos rectores del delito de peculado son apropiar y utilizar. La apropiación se da cuando el funcionario hace suyo los caudales del Estado que le fueron entregados en razón de la función pública que ejerce. En otras palabras, cuando se adueña, se atribuye, se hace suyo los bienes que debía custodiar o administrar o percibir. Y en su modalidad de utilización, cuando este verbo se entiende como un aprovechamiento o utilización distinta a una intención temporal
porque si el sujeto activo no tiene un ánimo de adueñarse o solo aprovecha temporalmente, estaremos ante un delito de peculado de uso. Yo creo que en el verbo rector de apropiación no hay mucho problema, porque la apropiación siempre va a significar para sí o para otro. El ánimo de apropiación significa que una persona hace suyo, como si fuera suyo ese bien, y a partir de ese momento lo puede disponer como si fuera propietario de ese bien y aparta definitivamente de la custodia de la administración pública estos caudales y efectos. Y la utilización, que también hay bastante debate, incluso a nivel fiscal, respecto a cuando calificamos alguna conducta de utilización y no de uso, alguna diferencia sustancial. Y la diferencia sustancial radica en el que efectivamente la utilización sí es temporal, pero con el peculado de uso siempre se va a hacer referencia a máquinas o instrumentos de trabajo, vehículos, máquinas o instrumentos de trabajo. Suele pasar que siempre que interviene algún vehículo, por ejemplo, en la práctica, hacen un operativo la policía y esos operativos nocturnos, normalmente los viernes por la noche, en el que hay bastante movimiento por la actividad social y especialmente en nuestra idiosincrasia puneña, alguna festividad, algún alcerado, matrimonio, viernes, sábado, y siempre, por casualidad, por coincidencia, yo qué sé, hay un funcionario servidor público que se cree dueño del vehículo. Entonces, automáticamente, las placas son fácilmente identificables, pues, ¿no? De los vehículos que son parte del Estado. Y el policía que hace el operativo, que hace la diligencia, en este caso, de control vehicular rutinario, puede detectar pues, fácilmente que ese vehículo es institucional. Y al detectar esta situación, evidentemente no estamos ante un peculado de utilización, sino ante un peculado de uso, porque el mismo tipo penal establece que se aplica a vehículos, máquinas o cualquier instrumento de trabajo. Normalmente estos vehículos específicamente cumplen una comisión de servicio oficial, ¿no? Hemos tenido ahora último un caso un poco reciente de una actividad protocolar que realizó el gobierno regional y en el cual se ha utilizado un vehículo oficial en el que se ha entendido cumpliendo una actividad oficial de dicha entidad que después es intervenida con todos sus ocupantes en estado de ebriedad. Habría que determinar, no se puede adelantar, pero habría que determinar si efectivamente este vehículo ha sido utilizado para cumplir una actividad ajena al servicio. Ahí se configuraría plenamente el peculado de uso. Pero como está en investigación, no podemos adelantar criterios. Pero, por ejemplo, existen otros casos en el cual puede suceder que en una comisión de servicio regular, efectivamente, se cumpla una utilización, por así decirlo, sin que sea el delito peculado, una suerte de tergiversación del servicio. A ver, me dejo entender. Ha sucedido en una comisión de servicios, en un caso del Ministerio de Defensa, en este caso del Ejército, en el que un general del Ejército dispone el uso a su subalterno de un vehículo oficial para realizar una comisión de servicio institucional de Mazo Cruz hasta Puno y de Puno a Mazo Cruz. Y en ese interín es intervenido este subalterno con este vehículo oficial en la ciudad de Chucuito porque efectivamente estaba comiendo, ingiriendo sus alimentos. Y a veces el policía pues es difícil de entender cuando se le explica que está en una comisión de servicios y su papeleta decía Mazo Cruz, Puno, y Puno, Mazo Cruz. Entonces, ¿tú qué haces en Juli, no? O, perdón, en Chucuito. ¿Qué haces almorzando? Estás en una quinta y acá todos comen y no solo comen, sino toman. Pero el señor no estaba tomando, estaba comiendo. Y es más, fue intervenido saliendo del restaurante.
entonces se comunica inmediatamente a la Fiscalía Anticorrupción y podemos prever que la comisión de servicio era regular. Es decir, esta comisión de servicio, obviamente dentro del margen de horas que dura la comisión, tiene que incluir las actividades regulares de supervivencia de la persona que cumple la comisión. Es decir, comer, alimentarse, de repente ir a un baño público, yo qué sé. Entonces, ese tipo de actividades no solamente implica pues analizar, muchas veces somos sorprendidos de forma mediática en las noticias, por noticias así, ¿no? Que dicen solamente un aspecto de la información. Pero cuando nosotros indagamos más a fondo estas circunstancias, sí podemos decir que fácilmente no es posible continuar con la imputación de un peculado de uso en esas condiciones. Cada caso es diferente. Cada caso tiene sus peculiaridades. No siempre se aplica el mismo criterio, incluso en otros casos, porque puede tener aristas diferentes cada fáctico. Por eso hay que saber analizarlos y hay que saber distinguirlos. Bueno, esto respecto al peculado de uso y respecto a los verbos rectores propiamente, que es apropiar y utilizar. Ya les he explicado que es estas conductas típicas de percibir, administrar y custodiar caudales o efectos públicos. También existe bastante cuestionamiento al momento de formular las imputaciones penales por parte del Ministerio Público, y hemos tenido incluso debates en etapa intermedia con las defensas técnicas cuando se quiere abordar el tema de caudales. Los caudales son bienes en general con contenido económico. Entiéndanlo más como todo lo tangible que pueda ser valorado y que administra o que custodia o que persigue una entidad. Por ejemplo, el dinero. El dinero siempre será un caudal. Pero ¿qué es un efecto? Un efecto es todo tipo de documento negociable, normalmente, y que pueda ser introducido al tráfico jurídico, así dice la doctrina, en el que específicamente debemos identificar a los efectos como los títulos valores, los sellos, los cheques, los pagarés, las cartas fianzas, todo aquello que pueda ser introducido al tráfico comercial. Y ello, hasta el momento, causa ciertos debates, porque pareciera que para algunos todavía no queda claro cuál es esta situación de caudales y efectos públicos. Lo que les quería precisar es que para configurar el delito de peculado, a diferencia del tipo residual de apropiación ilícita, de hurto, que lo comete cualquier ciudadano, cualquier sujeto activo, que lo prevé el Código Penal, el delito de peculado no necesariamente significa una sustracción, y se habla más de lo que correctamente corresponde una apropiación. Porque recordemos, como les he dicho anteriormente, que estos caudales o efectos que tiene la entidad posiblemente ya estén en posesión directa o indirecta del funcionario servidor público. Entonces, no es que sustrae los bienes, sino simplemente se apropia de estos bienes. Pero esta apropiación tiene que ser una apropiación con ánimo de propietario. Y se llama así en la doctrina, animus rem sidiavendi, que es decir, que a partir de ese momento que el funcionario o servidor público se apropia de este bien, hay un ánimo de dueño, de propietario de estos caudales o bienes de la entidad. Tal es así que lo puede vender, lo puede regalar, lo puede usar, lo puede donar. Y les explico esto con un ejemplo básico en el que se ha presentado también aquí en la práctica, en la Fiscalía Especializada, en la que un operativo de la Fiscalía de Prevención del Delito
que realiza normalmente a discotecas, bares, centros nocturnos. En una discoteca de esas clandestinas, aparentemente para menores de edad, la Fiscalía interviene juntamente con la policía, el personal municipal, a una de estas discotecas y encuentran una laptop cuyo logo principal pues correspondía a la Dirección Regional de Educación. Era pues evidente que ese logo no era una suerte pues solamente de, de pegatina que no correspondía propiamente, no, porque al encendido de la laptop, específicamente al encendido salía pues una suerte de logo, una suerte de presentación de la Dirección Regional de Educación. Entonces, al verificar el contenido de esta laptop, se pudo también verificar contenido de naturaleza educativa, didáctica, en el que indiciariamente al fiscal de prevención del delito pues obviamente le indicó que este bien era de propiedad del Estado. Y es así que se procede a la incautación, se pone en la cadena de custodia y efectivamente estos hechos nos ponen en conocimiento a la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción. No necesariamente estoy explicando un caso que yo haya tramitado, porque acá también socializamos mucho los casos en las Fiscalías Anticorrupción, es un caso de una colega, pero lo explico para que ustedes puedan ilustrarse este ánimo de propietario, ¿no? Entonces sucede que está investigando de dónde salía a qué se debe que esa laptop estaba pues en esta discoteca, se recoge los documentos correspondientes a la serie, al número de serie de la laptop y correspondía a una profesora específica, al cual se le había entregado esta laptop para que cumpla pues sus funciones en época de virtualidad, en época de la educación virtual, que ha sido la época de la pandemia. Pero pero el objetivo es que esa laptop no estaba pues en manos de la profesora, sino que estaba pues en una discoteca. Y efectivamente la profesora tuvo la oportunidad de defenderse, alegó que esta laptop la había prestado a su hija y que su hija le había prestado a otra persona y que finalmente pues había parado en la discoteca desconociendo la finalidad a la cual estaba destinada. Y ella dijo que en verdad era una laptop que cuando ella le pedía a su hija, ella la traía y cumplía la finalidad, que no había ningún tipo de afectación al servicio que ella prestaba como educadora, porque la laptop cuando le requería a su hija, ella la traía. Y efectivamente pidió una pericia informática para verificar que en dicha computadora sí había archivos de material educativo que ella utilizaba para cumplir este servicio de educación. Sin embargo, con la misma pericia informática que había solicitado, se practicó a la laptop y evidentemente se verificó incluso que el manejo de archivos y la descarga de abundante música ocupaba incluso casi el 90% de memoria de la laptop. Y no así el material educativo que ella supuestamente utilizaba para utilizar esa laptop. Con lo que se habría evidenciado de forma objetiva, contundente y mediante una pericia informática que los archivos o los documentos que ella supuestamente utilizaba para cumplir este servicio evidentemente no habían sido utilizados hasta antes que se habrían descargado todo este material, disculpe, todo este material de música que era utilizado para fines de la discoteca. Entonces, se puede verificar ese ánimo de apropiación. Ya no había intención de la señora de devolver la laptop. Por el contrario, tal ha sido la disposición de ese bien del Estado, que incluso ella lo usaba, lo prestaba, y efectivamente esa laptop siempre ha permanecido en un lugar distinto a los fines institucionales a los cuales estaba destinada. Para ilustrarle este ánimos de apropiación que es importante verificar en el delito de
peculado. Ahora, ¿existe la posibilidad de analizar un nivel subjetivo de esta apropiación para sí o para otros? Sí. El delito de peculado no solamente se analiza desde el ámbito pues objetivo de lo que les he explicado, sino también en un ámbito subjetivo. Si el funcionario o servidor público es consciente y opera de manera voluntaria para esta apropiación o utilización de caudales o efectos públicos. Y esto es importantísimo, porque definitivamente no estamos ante, por ejemplo, yo siempre lo ilustro así, no estamos ante cualquier ciudadano o persona que conoce que está bajo la custodia, administración o percepción de bienes del Estado. Y estos funcionarios o servidores públicos normalmente son personas profesionales, son personas con cierta formación superior, incluso pueden tener grados de magíster, doctorados, en los que conocen no solamente que son conscientes y voluntarios, sino conocen estas calidades especiales que ellos mismos tienen. Es decir, el tesorero sabe que percibe caudales del Estado y que efectivamente, pues, no puede ser la función de responsabilidad, de cuidado de estos bienes, igual pues que la secretaria de repente de algunos documentos o de algún área de recepción de documentos, no es igual. La calidad y la responsabilidad que tiene este funcionario servidor público es pues un poquito de mucho más cuidado, el deber de cuidado de este funcionario servidor público es pues mucho más exigente en razón a otros funcionarios y servidores públicos. Por lo que en algunas circunstancias evaluamos esta resolución criminal de apropiación de caudales del Estado cuando, por ejemplo, se hace de manera dolosa y se hace de manera repetida. Por ejemplo, en aquellos que son cajeros, en los que diariamente se apropian de 100 soles de los pagos que reciben todos los días. Y normalmente esto ocurre no pues en los bancos, donde a veces la dinámica del protocolo del manejo del dinero es sumamente estricto, no. Hablamos de suerte de caja de algunas municipalidades distritales o provinciales que a veces dejan al libre albedrío el control y manejo del área de percepción de caudales, muchas veces a criterio pues del funcionario servidor asignado. De repente, hemos podido advertir a raíz de la experiencia que hemos tenido, tanto es los años que están en ciertas unidades específicas en las entidades, que les hace tener pues dominio sobre todo el control, ¿no?, que se debe llevar respecto a esta percepción de caudales. Que al no existir un control superior, jerárquico, estricto, que controle esta situación, se ha visto casos pues de dobles recibos, se ha visto casos de emisiones, hace poco en los medios de comunicación cobraban un sol más, o 10 céntimos más, que sumados, pues obviamente y con el tiempo, puede significar una apropiación de caudales evidentemente significativa, que afecta, y siempre lo digo, este tipo de delitos en el que se apropian caudales o bienes del Estado, pues son bienes que corresponden a todos los ciudadanos, que son producto de impuestos, que son producto de pagos que realizan los ciudadanos, se entiende para mejorar la administración pública o el servicio público que ellos dan, pero no para este tipo de cosas. Entonces, quien asume estas funciones y específicamente tienen estas atribuciones de percibir, administrar y custodiar, ¿cómo no van a ser conscientes? ¿Cómo no van a actuar de forma voluntaria para ejercer este acto de apropiación o utilización? Es casi, no he visto mucho en la práctica, por lo menos en mi persona, que aleguemos algún tipo de atipicidad
por esta situación subjetiva del dolo. No. Y en todo caso, ya hay una casación de la Corte Suprema en el que precisa que este análisis de nivel subjetivo del tipo penal no puede hacerse en investigación, que necesariamente tendría que ser materia de probanza. ¿Y dónde es materia de probanza ese tipo de elemento del tipo que es el dolo? Es en juicio. En juicio es en la única etapa en la que se podría probar y de repente, no lo sé, acreditar que no hay dolo y lograr una absolución. Pero en la mayoría de casos, dada la formación profesional, la cultura de estos funcionarios y servidores públicos, la mayoría no es pues la conducta típica por una ausencia de dolo. Por el contrario, son conscientes, actúan de forma voluntaria y conociendo de esas atribuciones incluso adicionales de percibir, administrar y custodiar estos bienes que cometen el delito. Ahora sí, hablando de esta modalidad, de la modalidad dolosa, nos trae análisis, por decir su antagónico, ¿no? La modalidad culposa. Y en esto debemos diferenciar propiamente, ya les dije, que deberían tener estos funcionarios públicos que tienen esta atribución de percepción, administración y custodia. Entiendo que debe quedar clarísimo que hay un deber de cuidado mayor que cumplen otros funcionarios y servidores públicos en la entidad. ¿Qué pasa cuando este funcionario o servidor público con estas tres atribuciones no cumple algún deber de cuidado respecto a esta función de administración, percepción y custodia y permite que un tercero, cualquier persona sea tercero, incluso podría ser un funcionario o servidor público que no sea, que tenga estas funciones, pero una tercera persona se apropie o utilice estos bienes o caudales del Estado. A esa persona que tenía estas facultades y que descuidó el cumplimiento de sus funciones, se le imputará el delito de peculado a título culposo. Por ejemplo, sucede cuando yo, siendo tesorera, tengo en mi oficina una municipalidad distrital no muy, infraestructura muy bien estructurada, o que sea de material noble, por así decirlo. Tengo una caja de seguridad dentro de un armario y que solamente yo tengo la llave. Diariamente echo llave, echo candado. Normalmente, pues las personas que cumplen esa función, como les digo, suelen tomar algunas medidas de seguridad adicionales. Este deber de cuidado efectivamente lo hace o lo cumple por la calidad de función que esta persona cumple. Pero ¿qué pasa si un día descuida y no echa llave? O se olvida de cerrar la puerta del de seguridad y de repente alguien vio que nunca echó candado o de repente o ella misma reconoce o esa persona reconoce que se olvidó de echar llave. Y en la noche personas extrañas aprovecharon de esta circunstancia que de repente entraron, no sé, a sustraer otro tipo de cosas y la puerta estaba abierta porque no había signos de haber sido forzada, no había signos de haber sufrido ningún tipo de forcejeo, y abrieron y sustrajeron una cantidad importante de dinero. Ahí se configura el delito de peculado culposo. Si bien se dan cuenta ustedes que la tesorera o el tesorero no participó en ningún acto para la apropiación de estos caudales, ningún acto físico, ningún acto directo, el solo hecho de tener el deber y haber descuidado un aspecto de este cuidado, le hace que se impute el delito en su modalidad culposa, porque otra persona se ha apropiado del dinero. Muchas veces se ha tenido casos en los cuales se ha imputado esta modalidad culposa, y pues se ha alegado que no era justo, ¿no? No es justo, doctora, que se me quiere implicar en un asunto que yo no he tenido nada que ver. Solo por no haber echado la llave me están culpando. Entonces, pareciera una situación menor,
pareciera una situación que aparentemente pues no sería responsable. Pero nuevamente traemos a colación esta situación de la infracción de deber. Todos los que tenemos deberes especiales dentro de la administración pública debemos de tomar nuestras previsiones. Debemos prever que esta situación pues sea con mucho más cuidado, cumplir nuestros deberes con mayor prolijidad, porque de lo contrario vamos a vernos en la posibilidad de ser probablemente ante un descuido imputados por el delito culposo. La consumación del delito doloso siempre va a ser de comisión instantánea y lo voy a esbozar en un ejemplo y sucede mucho en la práctica en el tema de encargos internos, cuando las entidades públicas dan encargos internos a los funcionarios públicos para una comisión específica, para un servicio público específico. Sucede que muchas veces pues no rinden los encargos conforme a la norma de tesorería que correspondan y dentro de los plazos. Para el delito de peculado, nosotros no analizamos que no se haya cumplido dentro del plazo, no analizamos que de repente ha pasado un año y no han rendido, o que no presentaron el formatito 1, formatito 2, no. En el delito de peculado, no se analiza el bien jurídico protegido que hemos dicho, la lesividad y la lealtad en la administración pública, ¿no? Si hace el principio de lesividad es propiamente la protección al patrimonio público. Entonces, en el delito de peculado, nosotros tenemos que verificar que el dinero, los caudales o efectos del Estado hayan cumplido esta finalidad pública. Estos caudales deben haber cumplido esta finalidad pública. De repente suele pasar que, por ejemplo, he tenido el caso de una persona que viajó a la presentación de un balance contable al Ministerio de Economía y Finanzas y en el proceso de ir a presentar el documento, su retorno, fue víctima de un robo y le robaron todos los documentos, sus boletitas del trámite, de su asistencia, etc. No tenía cómo sustentar finalmente esta comisión, pero, y obviamente entró una nueva gestión municipal y no sé qué pasa con estas gestiones municipales que empiezan a todo revisar. Hay alguien que de repente quiere participar. Doctorita, si me ayuda, no estoy viendo el... Doctora, buenas noches. Sí, la participante Jackie Q está levantando la mano para una intervención o una pregunta. Así también en el Sí, chat se generó una pregunta de Melvin Bennett. Iniciamos con la participante Jackie Q. sí, doctora Jackie, le escucho, Jackie. Muy buenas noches, doctora. Doctora, yo tengo una consulta. A Ujú. mí me han nombrado para que compre por encargo los juguetes para una Navidad. Ya, Se ha adquirido todo, doctora, se ha trasladado, pero como yo tengo una menor hija, estaba delicada de salud, ujú, lastimosamente no pude ir a la distribución. Me contacté con el alcalde, me autorizó y me dijo y me dio el permiso y me dijo que lo haga la distribución otro personal. ya, Es así, esa persona lo hace la distribución. ujú, Usted sabe, en la distribución de juguetes, pues no se maneja planilla de entrega porque son niños a los que se entrega, son menores. Entonces, sin embargo, esta persona, algunas cosas, algunos había entregado directamente a los tenientes. Entonces, y de eso sí tenía planilla, pero la distribución en sí directa que se ha hecho a los niños en la localidad, no lo tenía, no lo tenía. Entonces, sumando solo los juguetes que ha entregado a los tenientes, nada más me resulta algo de 1.500. Y los restantes 500 juguetes me falta. Entonces, yo no entiendo, doctora, por qué ahora se me está haciendo la investigación a mí. Si yo no he distribuido, la distribución lo ha hecho otra persona. Entiendo que era mi responsabilidad, pero era un motivo de fuerza mayor, doctora. Yo no pude asistir a la distribución. ¿Era mi hija o era mi trabajo, no? Entonces, pues, yo opté por mi hija.
porque estaba delicada de salud. Viajé, ya no, como le digo, yo no he participado en la distribución. Inicialmente la Contraloría nos apertura investigación al alcalde, a mi persona, eh, al personal que se ha encargado de la distribución. Y bueno, al margen de todo eso, doctora, yo agarré y para no tener problemas, esto, pagué lo que faltaba, los La juguetes respuesta. faltantes. Entonces cancelé todito, reparé de esa forma. A pesar de eso, me siguen continuando con la investigación, pero por peculado doloso. Yo no entiendo, no creo que pueda captar, o sea, encajar en un peculado doloso. Doloso es algo que yo intencionalmente tendría que haberme apropiado, pero yo no me apropié, yo no he cumplido con la distribución. Eso es la consulta, doctora. No sé si en algo me puede ayudar. Le voy a agradecer mucho porque esto me genera preocupación, doctora. Gracias. Gracias, Una doctor. cosa más, doctorita, una cosa más. Inicialmente el fiscal esto lo archivó, entonces Contraloría ha apelado y continúa el proceso actualmente, pero en la opinión de la disposición de la Fiscalía Superior, en un apartado dice, es contradictorio también esta disposición, doctora, en un apartado dice esto que tiene que continuarse con el peculado, pero dentro de los argumentos ahí dice también que no existe el dolo. El dolo es cuando uno tiene la intención. Entonces, consecuentemente, mi persona, o sea, no estaría dentro de eso. Consecuentemente, que se archive, dice. Pero en la parte final, dice pues que se continúe. Muchas gracias, doctora. No sé si me he dejado entender. Gracias. Perfectamente, señora Jackie. Sí, mire, no puedo absolver la consulta como parte como una teoría de defensa, por así decirlo, porque hay una prohibición legal que me impide hacer esto, pero estamos en un ámbito académico y analizaremos el caso en estricto de manera objetiva. Primero, debemos analizar lo que usted dijo, ¿no? Nosotros analizamos el vínculo funcional en este caso, del encargo de los juguetes. Efectivamente, si hay esta distribución que usted ha alegado, entiendo que debe haber un documento que lo acredite. Si no existe ese documento que lo acredite, señora Jackie, efectivamente el vínculo funcional persiste. Persiste de la persona que efectivamente tenía el vínculo funcional con los caudales con los que se adquirió los juguetes. Ahora, al usted reponer y asumir que efectivamente pues ha sucedido alguna situación irregular y ha tratado de repararla, de repente la Fiscalía Superior ha podido presumir que esta apropiación ha sido efectiva. De ahí que ha dispuesto la formalización de investigación preparatoria. Pero habría que evaluar ya a nivel y con un control judicial en etapa intermedia, como usted dice, ¿no? Si esto efectivamente no tenía usted cómo ya acreditar esta distribución, ha sido una situación más no de dolosa por reconocer este acto ilícito, sino probablemente de tratar de reparar en algo esta situación irregular de la distribución. Efectivamente, nosotros a nivel fiscal, y no me voy a referir específicamente a este caso porque no es materia de pronunciamiento propiamente de mi persona, pero nosotros analizamos otro tipo de aspectos más allá de la formalidad analizada por Contraloría. Ojo, no estoy desacreditando los informes de Contraloría, pero a veces Contraloría incluye en su práctica, en los informes de control, incluyen a todas las personas que han participado en el trámite. Por ejemplo, al que dio el proveído, al que puso el visto bueno, al que recibió, al que generó el memorándum, etcétera. Pero nosotros, a nivel fiscal, ya analizamos la relevancia penal de cada una de estas conductas de funcionarios y servidores públicos.
Por ejemplo, en este caso, no sé, lo pongo a consideración, de repente podría evaluarse si efectivamente como Ministerio Público estaría en la posibilidad de acreditar cuál ha sido la forma de apropiación de estos 500 juguetes. El solamente hecho de alegar que no existe un formato en el cual minuciosamente se haya completado a los siguientes 500 niños o 500 beneficiarios de los 500 juguetes faltantes, podría ser suficiente para continuar con una imputación suficiente, es decir, a nivel acusación, dado que existe, por el contrario, evidencias de que la actividad sí se realiza, que en este tipo de actividades, evidentemente, a veces es difícil mantener un orden, es difícil mantener con estricto el llenado de este tipo o suerte de planillas por el mismo contexto de la actividad propiamente dicha. Pero esto ya quedaría a criterio, en todo caso, de ser valorado, uno, por el fiscal, si en caso tenga que emitir un pronunciamiento en etapa intermedia, y si es que pasara etapa intermedia, por el juez al momento de valorar los medios probatorios. A veces, lo que pasa en la realidad supera lo que formalmente se pueda acreditar. Y nosotros, como Ministerio Público, tratamos de ser bastante objetivos y razonables en ese extremo. Siempre tratamos de analizar que no toda conducta realizada por funcionario o servidor público siempre tenga que ser vinculada como lo hace Contraloría. Probablemente ellos tengan un trabajo mucho más formal, pero no hacen análisis de relevancia penal. Ellos ven conductas administrativas que puedan o no tener relevancia penal, pero el Ministerio Público ya tiene que hacer un filtro de tipicidad de cada una de las conductas, por lo que no es posible en esas condiciones, pues tratar de imputar el delito de peculado a cualquier funcionario o servidor público por el solo hecho, por ejemplo, de haber firmado un visto bueno. ¿Por qué? Porque el propio documento debe haber sido autorizado por un funcionario o servidor público que tenga la competencia adecuada. Así es que así tenga el visto bueno de otra área, de otra área, de otra área, con vistos buenos no vale el documento. El documento vale con la firma, con el sello de quien tiene esa atribución en la entidad propiamente dicha. Esa es la que vale. Entonces, incluir a los otros como que conocían y puso en los vistos buenos es forzar un poco la imputación. Y eso a nivel penal tratamos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque ya no estamos en un sistema procesal en el que podemos continuar una imputación simplemente porque presumimos que conoció o que participó. No. Tiene que haber actos concretos que vinculen al funcionario servidor público, por ejemplo, con los actos de apropiación. Concretos. No puedo presumir lo que les digo, no puedo presumir, no puedo elucubrar que eso ha ocurrido, no. Tengo que tener un medio probatorio que lo vincule, un medio probatorio que me acredite que efectivamente este funcionario se ha apropiado de estos caudales. Situación distinta, por ejemplo, sería que nunca se distribuyó los juguetes, que se hizo una constatación fiscal en algún domicilio y se encontraron, como ha sucedido con casos de donaciones de productos de la aduana y que se encontraron en casa de un regidor, en casa de un alcalde. Esa situación ya es diferente. Pero si acá efectivamente hay evidencia de que la actividad se desarrolló, que probablemente ha habido una deficiencia en la formalidad de la distribución, genera la duda y en base a la duda no se puede sentenciar. Nunca se puede proseguir en base a una duda. Si hay elementos de convicción, sí puede haber elementos de convicción indiciaria que nos indique que probablemente haya, pero también hay elementos de convicción indiciaria que nos indica que probablemente no lo sea. Si ello es así, en base a la duda no se puede continuar una imputación. Y podemos analizar. La presunción de inocencia siempre va a ser factible analizarlo, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional en cualquiera de sus etapas en el proceso penal. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Podemos continuar para hacer la presentación? Doctora, sí, de Merlin Benner indica, doctora, ¿qué pasa si el administrador ordena un pago y este pago pasa con los vistos de la Oficina de Presupuesto y Contabilidad
y el tesorero cumple con su función de pago, ¿es pasible de ser autor del delito de peculado? Quisiera que me precise si me está diciendo para imputarle al tesorero o al administrador. No sé la duda. Participante Mervin Benner, por ¿Para favor. imputarle al tesorero o solo al administrador? Al tesorero como autor, exacto. La administración de caudales es propiamente del que tiene tal atribución funcional, en este caso es el administrador. Yo no podría imputar el delito que se apropió en su calidad o teniendo la facultad de administración de caudales al tesorero, porque no tiene esa facultad. La forma de la función específica del tesorero será percibir caudal. Ahora, cosa distinta es, y mañana lo vamos a abordar, cosa distinta es que no haya cumplido su función de control previo para la verificación de que todos los documentos del pago estén conformes para efectuar el pago. Y eso sí, mañana lo vamos a abordar. Los funcionarios y servidores públicos como tal, pues, en el caso del tesorero, aquí no veo peculado, pero sí podría advertir de repente si se ha efectuado algún pago que no correspondía, una negociación incompatible o de repente algún tipo de colusión con el beneficiario, si es que el pago no tenía los documentos o los requisitos adecuados para efectuar ese pago. Ojo, debemos tener en cuenta, en el caso de tesorería, que ellos antes de realizar un pago, como control previo, incluso hay oficinas de control previo, pero el tesorero debe verificar, y yo suelo preguntar cuando vienen acá a declarar los tesoreros, ¿qué documentos usted revisa para emitir la orden de pago? ¿Qué documentos? Doctora, reviso que tenga conformidad, reviso que tenga, no sé, visto bueno el presupuesto, que me haya emitido el memorándum el administrador. Si todo es check, todo verificado y efectivamente yo tengo las copias redactadas del falso expediente de pago y veo que todo tiene, y es más, el informe de conformidad del área usuaria de repente en el que me dice que ha cumplido el servicio, entonces evidentemente no le queda más al tesorero que pagar. Y ahí su conducta no va a configurar a ningún delito. Pero, ¿qué pasa si es evidente dentro de ese protocolo que debe verificar qué documentos tiene, que no tiene un documento, que no tiene la conformidad? Efectivamente, él no va a ir a obra, no va a ir a la oficina a verificar si cumplió o no. Para eso está el informe de esa área, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si no hay? Y pese a eso, paga. Entonces, sí habría responsabilidad respecto a la conducta del tesorero. Sí habría responsabilidad. Y habría que evaluarla más bien si esta responsabilidad tiene una lógica de concertación anterior o tiene una lógica de favorecimiento, en este caso al proveedor o beneficiario del pago, para que pueda cumplir o que haya infringido este deber, este tesorero respecto a las funciones que cumplía. Pero mañana voy a abordar con mucho más precisión estas etapas de contratación y qué funcionarios o servidores públicos intervienen en cada etapa y cómo se puede y cómo se debe estructurar la imputación a cada funcionario y servidor público según el cargo y según la participación que han tenido en el proceso de control. ¿Alguna otra pregunta? La respuesta sería que en esas condiciones no, porque él no tiene la facultad de administración. ¿Alguna otra pregunta para avanzar? Bueno, doctora, hasta el momento no se emitió ninguna otra pregunta. ¿Podemos continuar? Podemos continuar, gracias. Me quedé acá en la consumación, lo que... Ay, perdón. Me quedé en la consumación y en lo que, de repente, acotando a la señora Jackie, que me hizo la consulta,
En el delito de peculado doloso, la consumación es instantánea. Al momento en el que se apropia el funcionario o servidor público, desde ese momento se considera el delito de peculado, no importando, de repente como precisión para una suerte de justificación o razón, señora Jackie, para que usted pueda entender por qué se le formaliza. No importa si después se devuelve o se trata de devolver estos bienes, ¿no? La apropiación se entiende que ya surtió efectos en el momento mismo que se ha presumido su apropiación. Justamente ahí, y es de comisión instantánea. Aunque ahora en la sala de Puno hay una suerte de criterio, pues no sabemos si es un criterio unificado a partir de en adelante o de repente según el caso en específico, en el que, bueno, este es el espacio académico en el que se me permite también hacer este tipo de cuestionamientos a ciertas resoluciones, en el que evidentemente para algunos, en algunos casos, sí, pues esta devolución finalmente no se configura como delito de peculado doloso y que son absueltos algunos procesados, y en algunos otros casos en el que no se admite pues esta devolución de los bienes presuntamente apropiados y finalmente los procesados son condenados. Situación que a veces pues llama la atención nosotros también como parte de los órganos de administración de justicia y de este sistema anticorrupción que también tenemos que enfrentar, ¿no? O sea, no solamente el Ministerio Público tiene una posición, por así decir, solamente acusadora. También nuestra posición en cuanto desde la etapa intermedia en adelante es postulatoria. Tenemos una posición, asumimos una teoría de caso y en adelante, efectivamente, tratamos de probar nuestra teoría de caso, pero nada quita que también la defensa técnica tenga su teoría de caso y pueda generar duda y con ello conseguir una solución. Y en algunos casos sí hay pronunciamientos contradictorios de esta misma sala penal acá en Puno, en el que en casos en los que se devuelve, no se califica el peculado doloso y algunos casos en los que la apropiación pues ha surgido y no se ha devuelto, o sea, ahí hay contradicción. Y ahora, en el peculado doloso, cuando se consuma, tiene que verificarse, uno, la infracción del deber, y dos, que se haya llevado a cabo efectivamente la apropiación o la utilización de los bienes por parte de esta tercera persona a raíz de una infracción de deber, que no se ha cumplido un deber de cuidado por parte del funcionario o servidor público que tenía estas atribuciones de administrar, percibir y custodiar. Hay sentencias y casaciones relevantes que se deben considerar, que deben tener presente, por ejemplo, la casación 102-2016 de Lima, sobre la complicidad en el delito de peculado, que más o menos ya les he esbozado, un criterio de la participación de los intraneus y los extraneus en este tipo de delitos, la casación 131-2016 del Callao, respecto al peculado de uso y respecto al extremo que no es necesaria una pericia contable para acreditar el perjuicio patrimonial. Específicamente, como dije, el peculado de uso en caso de vehículo, Recurso de nulidad 3717-2014 de Puno, sobre la dúplica del plazo prescriptor. Y esto sí quiero incidir, no ha sido análisis porque el tema de prescripción es sumamente amplio, ahora con las últimas modificatorias incluso que se ha dado, pero en líneas generales debo precisarles lo siguiente. El plazo prescriptorio del delito de peculado se duplica y también desde el año 2017 en adelante por modificación de un artículo de la Constitución, todo delito donde participa un funcionario o servidor público que sea sujeto activo de un delito contra la administración pública, también el plazo prescriptorio se duplica. Hace poco la Sala Penal de Puno ha sacado una resolución bastante interesante sobre este aspecto de la duplicidad en caso de funcionarios o servidores públicos que les sugiero puedan revisar. Recurso de nulidad 1865-2010 de Junín, sobre la imputación objetiva en el peculado culposo. Tesorera y administradora fueron negligentes en el cuidado del dinero. Justamente
Ahí va la figura que les digo que muchas veces estos dos funcionarios o servidores tienen las firmas acreditadas ante el Banco de la Nación para autorizar todo egreso de caudales de la entidad. Y obviamente, al ser estas dos personas que tienen ciertas atribuciones especiales, tienen que tener un mayor deber de cuidado respecto a estos bienes. Y el acuerdo plenario tan, tan necesario en su momento, el acuerdo plenario 7/2019, sobre que el delito de peculado o no se configura el delito de peculado en caso de viáticos. Pero hay una precisión en este último caso, que si en el transcurso de la investigación se puede establecer que el delito de, perdón, que esta rendición de cuentas que se ha hecho por viáticos ha sido producto de documentos falsos, del uso de boletas falsas, se debe proseguir con la investigación del uso de documentos falsos. Y con la tingencia y cuidado, de repente hay funcionarios, servidores públicos en esta sala, de que el delito de uso de documentos falsos, la pena es mucho más grave que el delito de peculado. Es de 2 a 8 años de pena privativa de libertad. Entonces, pensémoslo dos veces antes de conseguirnos de favor las boletitas o cambiar las fechas, porque esa es la práctica. Nosotros hemos podido advertir en el Ministerio Público que a veces, lamentablemente, y especialmente en las municipalidades pequeñas, en las que creen que nunca va a llegar el control, en las que creen que nunca les van a denunciar, pasa. Y a veces, pues, son montos importantes. También sucede lo mismo cuando se da este tipo de encargos para los aniversarios de las municipalidades, que a veces todo el dinero sale a nombre de solo una persona. Y después se está distribuyendo, se está haciendo subcomisiones y nadie firmó nada, no hicieron firmar recibito a nadie y solo una persona se hace responsable de todo el dinero. Entonces ahí se trata de justificar con boletitas a veces falsas. Y ahí hay que tener cuidado, porque ahí el uso de documento falso, de repente no ha falsificado dicha persona, pero el uso del documento falso es una conducta mucho más grave que el delito de peculado. Hasta aquí mi exposición, mi ponencia respecto al delito de peculado. Espero que esto se alcance, mi experiencia dentro de algunos casos que les he tratado de ilustrar sean de utilidad. Y nada, estoy a disposición de cualquier pregunta o consulta respecto a esta ponencia. Bien, a nuestros participantes, si tienen alguna consulta o pregunta o algunas observaciones o participaciones, es el momento, por favor, tienen acceso al micrófono o también al chat. Bueno, hasta entonces aprovecho para invitarlos a todos a los cursos que se desarrollará este programa en el transcurso de este año, siendo cursos de arbitraje, conciliación, contrataciones con el Estado, derecho administrativo, entre otros, los cuales se realizarán de manera mensual y los detalles los estaremos compartiendo en nuestras redes para su respectiva inscripción. Así que estén atentos a nuestras publicaciones. Bien, doctora, hay una pregunta. Indica, ¿se puede reutilizar el principio de confianza en este delito? El principio de confianza, específicamente para el peculado, es que el principio de confianza va a anular es un elemento para anular la tipicidad del delito. Pero en peculado, entiendo que eso no puede ser alegado el principio de confianza porque, como les he dicho, las atribuciones en cuanto a la relación del vínculo funcional idóneo con los caudales del Estado tienen que ser específicos. Administración, percepción y confianza. O en todo caso, ¿cuál es el ejemplo del principio de confianza? O sea,
tendría que yo confiar que la otra persona está realizando la actividad por mí o algo similar, es bien difícil. Porque en primer lugar, si yo tengo un caudal del Estado, un dinero que me han dado para el cumplimiento de una comisión de servicios, yo no lo puedo disponer de forma diferente a la finalidad institucional a la cual está destinado. Tampoco puedo confiar la entrega a una persona a la cual no tengo certeza de cómo lo utilizará. Y esto me trae a colación un ejemplo. Sucede que en la municipalidad de Azángaro se estableció estos cursos de presupuesto participativo en el que se dio 14.000 soles para la elaboración de este curso. Entendamos que como parte de la dinámica de la elaboración de este presupuesto participativo, se hace la invitación a diferentes autoridades de la ciudadanía, ¿no? En este caso sucedió en Azángaro. Se hace incluso hasta la Iglesia Católica, los comedores populares, se invita a una serie de autoridades. Se hace la invitación y eran 2 días de curso, ¿no? En el que se elabora un plan de trabajo, incluso se invita a autoridades regionales, y todo estaba bien, se desarrolló con normalidad el curso, hubo evidencias fílmicas, fotográficas de la realización de este curso, con paneles de participación ciudadana, etc. Pero ¿cuál fue materia de control posterior por la Contraloría? ¿Qué fue el quid del asunto en este caso? 2 boletitas, 2 boletas en las cuales había una por el monto de 3.000 soles y la otra por el monto de 7.500 soles por concepto de alimento. Entonces, cuando el Ministerio Público indaga la procedencia de esta boleta de venta, específicamente la de 7.500 soles, va al mismo establecimiento que supuestamente emitió la boleta de venta. Y esta boleta de venta, el establecimiento no era de Azángaro, era de Juliaca. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se contrata para un curso que se entiende que es en el día, los alimentos se consumen frescos, se va a contratar un servicio de Juliaca y no del mismo Azángaro? La siguiente pregunta, según la lista de participantes, son aproximadamente unas 70 personas, ¿cómo es que se ha gastado 7.500 soles en refrigerio? Y la tercera pregunta, ¿por qué el establecimiento al cual se hace la constatación dice que ellos nunca han emitido este comprobante de pago, muestra su talonario original y la copia emisor estaba en blanco? El primer indicio es que hay una falsedad del documento privado, en este caso el comprobante de pago. El segundo indicio, que efectivamente es imposible que tanto dinero se haya utilizado para 70 almuerzos aproximadamente. ¿Cuánto tendría que valer cada almuerzo? Eso es algo que normalmente pues en la práctica, ahí opera pues nuestra máxima de la experiencia, y no solamente del magistrado en este caso, sino del cómo se desarrollan este tipo de actividades. No se destina tanto presupuesto en refrigerio. Y se hizo declaraciones aleatorias de los participantes, que en general eran autoridades de la comunidad, de la provincia de Azángaro. ¿Qué dijeron, doctora? Acá nadie nos ha dado chicharrón, ni nos han dado cuarto de pollo, acá han dado una galletita y un frugo. Otros decían que no se acordaban, otros decían específicamente lo mismo, solo nos han dado una galleta y un frugo. Entonces, ¿dónde está esos 7.500 soles? ¿Dónde ha ido a parar? O en todo caso la diferencia. ¿Dónde fue a parar? Se hizo la indagación, finalmente la situación de los procesados llegó a una instancia en que aparentemente pues querían decir la verdad. Y uno de ellos alegó este principio de confianza y dijo, doctora, lo cierto es que el dinero sí ha salido en mi nombre y yo sí lo he cobrado en el Banco de la Nación, sí ha estado en mis manos, pero el alcalde verbalmente me ha dicho que le entregue el dinero a su asesor legal y le he entregado el dinero. Muy bien, señor. ¿Mediante qué documento el alcalde le ha dispuesto? Porque acá hay una resolución que sale el dinero a su nombre.
hay un cheque del Banco de la Nación, porque ustedes saben que son cheques no negociables, nadie más que el titular del cheque lo puede cobrar, está firmado por usted. Es un vínculo funcional idóneo, objetivo, concreto. Yo tengo un documento con su firma, su DNI, con su huella digital, que usted ha recibido el dinero. Sí, doctora. Yo tengo un memorándum que el alcalde me ha dado y que me decía que le entrega al asesor legal. Muy bien, efectivamente, apareció el bendito memorándum. Y esto, doctora, no es que ahora yo lo digo, yo lo dije en mi descargo en la Contraloría, pero yo he visto que en el informe de Contraloría no han puesto en mi hojita de descargo eso. Yo cruzo información con Contraloría y Contraloría no solo no había puesto esta información, sino que había cruzado información a la persona, a este asesor legal, que efectivamente había recibido el dinero. ¿Y qué dijo el asesor legal? Cursó una carta a Contraloría, a la Comisión Auditora, y reconoció que efectivamente el señor le había dado el dinero a él, pero para ayudarle a contratar el servicio de comida en Juliaca, que después resultó ser la dueña, su hermana, una situación así. Finalmente, sucede que el vínculo funcional idóneo no se rompió ni se dispuso una situación distinta a partir del memorándum o a partir de la carta en la que él reconoció que tenía el dinero. No. ¿Por qué? ¿Por qué analizamos que no se rompió y seguía el vínculo funcional con respecto a este dinero? Porque este señor que primigeniamente recibió el dinero y supuestamente lo entregó, no es que se desentendió del dinero y le dijo al asesor legal, ya, usted a partir de este momento, usted va a hacer la rendición, porque en mérito de ese memorándum, bien podría haber efectuado ello. No, este señor ha persistido con el vínculo funcional porque después de 2 años le insiste a este abogado y le dice, dame pues dame las boletas, que tú has conseguido la boleta, que no has conseguido la boleta, y finalmente le entrega las boletas que resultaron ser falsas porque era de la hermana y etcétera, etcétera. Le consigue la boleta y este señor que dice que le han dispuesto, hace la rendición después de 2 años. Hace la rendición. Entonces hubo un careo en juicio y se dijeron pues de todo. Y finalmente se valoró que efectivamente el vínculo funcional siempre ha persistido y que la actuación del asesor legal ha sido en la calidad de cómplice, que su participación ha sido justamente conseguir las boletas para que el señor, que era titular del vínculo funcional idóneo, en este caso administrador de estos caudales, se apropie del mismo. Y el otro, en su estrategia de defensa, decía que había alegado este principio de confianza, que la boleta que le había entregado era verídica, era conforme a lo que habían realizado, pero eso tampoco se cotejó en la realidad, porque evidentemente, a diferencia de otros casos en el que referían que había refrigerio, en este caso, la misma proveedora del lugar dijo que nunca había dado los alimentos. Entonces, la apropiación ha sido imputada en ese extremo y efectivamente ambos han sido condenados, uno como autor y el otro como cómplice. Esto, más o menos, comparando la figura y la pregunta que me ha hecho el participante. Gracias. Gracias, doctora. Comunicarles a los participantes que el link de asistencia está ya en el chat, pueden registrarse. Así también, si no hay alguna otra intervención, una pregunta por parte de los participantes, vamos a dar por concluida dicha ponencia. Bien, excelente ponencia, doctora Liseli Tejada Fernández. Le agradecemos infinitamente el que haya tenido la predisposición de acompañarnos con este tema y haber compartido sus conocimientos con nosotros. Bueno, habiendo culminado la ponencia ya, aprovecho para agradecer nuevamente a la doctora por su excelente disertación. Le agradecemos infinitamente también a los participantes por haber permanecido y habernos puesto las distintas preguntas y consultas de que se hizo esta noche. Por lo que doy por concluido el módulo del día de hoy y los esperamos para continuar con el día de mañana, jueves 25 de julio.
Recordarles también que los materiales van a ser subidos mediante el Classroom, así como la grabación de la presente reunión. Y para los participantes que quieran adquirir el certificado de dicho módulo, deberán cancelar en las fechas que están establecidas, las mismas que están publicadas en el grupo de WhatsApp. Doctora Aliceli. Creo que hay preguntitas pendientes, no hay problema, o de repente se llama otra situación distinta. La participante Karin Juliana Bravo Pérez. Sí, señora Karin, señorita Karin, le escucho. Creo que ya no hay preguntas. Sí, doctora. Agradecerles a todos por su participación. El día de mañana estaremos abordando el tema de colusión y negociación incompatible. Hubiera sido interesante acabar con el tema de cohecho, pero mañana va a estar más interesante porque es algo que entiendo la mayoría por las participantes pueden estar familiarizados de repente con algunas fases de contratación y vamos a poder analizar la participación de funcionarios y servidores públicos en cada una de las etapas. Gracias a todos, hasta mañana. Gracias a usted, doctora. Recordarles otra vez a los participantes que el link de asistencia está en el chat. Pueden registrarse, por favor. Buenas noches con todos.